Soy José Antonio Rodríguez González, mi nombre. Fecha de nacimiento el 13 del 4 de 1955. El lugar de nacimiento, nací en Aría, en la calle Emilio Mola, hoy La Cruz. Casado, padre de 2 hijos, domiciliado en Mala, Aría. El contexto social en mi infancia transcurre, digamos, entre 2 décadas, la del 50, porque nací el día 13 de abril de 1955, y la del 60. Sociedad de la época fundamentalmente agrícola y ganadera. Ayudábamos a nuestros padres en estas tareas. Los niños, después del colegio, jugábamos en las calles polvorientas de Mague, porque no recuerdo que existiera ninguna asfaltada. Con los juegos típicos de la época, al boliche, al marro, a la guerra, al fútbol, con pelotas hechas de trapo, al pañuelo, al aro, etcétera, etcétera. El lugar de encuentro, digamos que era la sociedad, el Centro Democrático de Mague, sobre todo en los fines de semana. Los domingos, después de misa, nos veíamos la mayor parte de los amigos, porque en aquella época el maestro se puede decir que pasaba lista, si no pasar lista en el sentido estricto de la palabra, sí tenía en cuenta qué niños iban a misa y aquellos que no iban. Y el lunes, pues a lo mejor pues tenía uno un pequeño correctivo. También yo he sido siempre muy aficionado a la bola y existía un amigo, digo existía porque ya falleció el pobre, que tenía un juego de bolas de madera y echábamos nuestras buenas partidos a la bola. Los mayores leían el periódico y se entretenían con juegos de mesa, hablo de los domingos. Recuerdo que existía una gran afición a la bola, en Magues existían muy buenos jugadores y también a juegos digamos, de mesa. Los domingos a la salida de misa había un gran ambiente. Allí delante de la iglesia que llamábamos la plaza, plaza abajo, plaza arriba, las mozas del pueblo y en general pues todos los que iban a misa. El ambiente educativo en la sociedad de aquella época, a pesar de vivir en una sociedad basada principalmente en la agricultura, los padres siempre mantenían la inquietud de que sus hijos estudiaran. Este afán lo hacían con anhelo porque tenían la certeza de que la educación era la pieza clave, no solamente del progreso de la persona, como que también fuera o tuvieran una formación lo más acertada posible, porque estaban convencidos de que una sociedad formada haría una sociedad más libre, más culta e independiente. Valga, por ejemplo, que el municipio de Aría y por ende el pueblo de Mague y el pueblo de Aría estaba a la cabeza de Canarias por el número de universitarios en relación con el número de habitantes y las limitaciones consiguientes de la época. Aría y Mague estuvieron a la cabeza durante mucho tiempo de ese, digamos, esplendor educativo. Tengo que mencionar, aunque no forma parte digamos, yo no participé de ella, la época de la Academia de Aría y la puesta en marcha, pero sí por las referencias que tenía, y la puesta en marcha del Instituto Libre Adoptado, contribuyeron sobremanera al despegue educativo de Aría, y ya que después de Arrecife era el único municipio que disponía de un instituto, con lo que significa de oportunidades para los chicos y las chicas, o dicho de otra forma, para los jóvenes de la época. Recuerdo con añoranza aquellos tiempos porque existía un excelente ambiente educativo y era un orgullo para todos disponer de estos recursos. Resultaba paradójico que aunque las clases eran mixtas, los recreos, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Eso era así y se llevaba a rajatabla, ¿verdad? En aquella época, en el contexto familiar, tengo que decir con orgullo de que mis padres nunca escatimaron esfuerzos para que sus hijos estudiaran. Incluso hasta mis abuelos paternos trataban siempre, nombro los paternos porque los maternos ya habían fallecido, ¿no?
Trataban siempre de fomentar un clima lo más propicio para que sus nietos realizaran alguna carrera. Sin temor a equivocarme, en mi familia existía una gran inquietud para el fomento de los estudios con actitudes positivas y con una tremenda ilusión. Mi padre era una persona, como yo suelo decir, bastante ilustrada, bastante bien formada, leía muy bien, escribía, tenía una caligrafía perfecta, dominaba las operaciones básicas. Él se jubiló como guía en los centros turísticos del Cabildo. A pesar de nacer en Aría, tengo que decir que nunca fui al colegio en el pueblo de Aría. Siempre asistí al Magues. Como dije, mi padre, pues eran en sus orígenes, se dedicaban a la agricultura y siempre por las tareas agrícolas venían hacia Magues y entonces creyeron conveniente de que no fuera a Aría, sino a las escuelas de Magues. Inicio de la escolaridad a los 6 años en la Escuela de las Casillas, hoy Aula de la Naturaleza de Magues. 2 clases, como siempre, una de niños y otra de niñas. Aquí las clases no eran mixtas. Mi primer maestro fue don Juan Valenciano Curbelo. Con él inicié los primeros pasos en la lectura, la escritura y operaciones matemáticas sencillas, excelente caligrafía y muy buen maestro. Recuerdo como anécdota, porque estas cosas parece que no se le olvidan a uno de la retina, a de media mañana su esposa le llevaba el café a la clase y se fumaba el consiguiente cigarrillo que le sabía a gloria a aquel hombre. Y se llevaba más de uno durante la mañana, pero en ese momento especial se fumaba después del café su cigarrito. Claro, eran cigarros que olían muchísimo y claro, aquel aroma quedaba en el aula durante toda la mañana, ¿no? Durante 2 cursos voy caminando desde Aría. A veces mi tía Delia, me acompañaba en esos, porque cuando mi padre salía demasiado temprano, pues no era conveniente traer al niño hacia Magues, pero mi tía me transportó en más de una ocasión. Los pupitres del aula, por lo que yo recuerdo, eran de madera, las clases muy sencillas, retrato del jefe del Estado, un crucifijo, eso era muy clásico, el mapa de España, donde Canarias estaba pues cerca del, bueno, cerca no, estaba en el Mediterráneo y muy cerca de las Islas Baleares, era así. Y bueno, en esta escuela también me dio clase don Juan Berriel, era un maestro de este pueblo, de Mala, ya fallecido, bueno, los 2 han fallecido. Una vez que don Juan Valenciano se fue a dar clase para Aría. Cuando los alumnos ya estaban preparados, o digamos medianamente preparados, ya se pasaba a un nivel, digamos, superior, que eran las escuelas de abajo o de los llanos. Aquí existían 2 aulas también, una de niños o una de chicos y otra de chicas o de niñas. El maestro era don Alejandro Orbés de Palma, excelente maestro, a mí por lo menos me encantó, polifacético, aficionado a la pesca, a la caza, pintaba cuadros con óleo. También en sus ratos de ocio construía sus propios barcos para la pesca. Don Alejandro era un hombre de profundas convicciones religiosas. También su familia lo era. Por su cumpleaños, don Alejandro nos llevaba siempre, todos los años, a Órsola al Caletón Blanco. Y allí nos invitaba porque digamos que la suegra era muy buena repostera y recuerdo el licor de café que preparaba, que era excelente. Nos daba un chupito. Recuerdo las visitas del alcalde en su yegua blanca cuando iba a visitar al centro y al maestro. Antes de comenzar las clases había que persinarse y rezar. Eso era sistemático. Entre su señora y su suegra, doña Serena y doña Rosario, respectivamente, nos proporcionaban la leche en polvo y el queso de bola amarillo a todos los niños. Eran los tiempos del Plan Marshall. Realizamos lecturas colectivas, por ejemplo el Quijote. El maestro escribía en la pizarra las lecciones que correspondían y en una pizarra más pequeña realizaba un dibujo con tiza, generalmente de algún personaje histórico. También hacíamos operaciones matemáticas
básicas y algo más superiores como fracciones, reglas de tres simples y compuestas, raíces cuadradas, cúbicas, problemas de interés, simple y compuesto y un largo etcétera. En lengua había que saberse las reglas de ortografía y los dictados eran diarios. Para pasar la lección nos agrupábamos cerca de la pizarra y el maestro pasaba una caña por los correspondientes renglones y de paso, si alguno se despistaba, pues recibía como premio un cañazo. El mobiliario era como en las escuelas de arriba, con la diferencia que aquí tenían los pupitres con un espacio para poner el tintero. Aquí se escribía ya con pluma. Crucifijo, bandera nacional, pizarra y cuadro del jefe del Estado eran los elementos decorativos del aula, tal como he mencionado anteriormente. Hándicap de la educación. Bueno, la educación en aquella época no se parece nada, o muy poco, a la de ahora, si bien es cierto que hay que analizar cada cosa en su contexto. El maestro instruía en casi todo, habían áreas que no existían, idioma, educación física, música. Los recursos materiales eran escasos, por no decir que no existía en general. Las instalaciones se reducían al aula, el baño y el patio de recreo. No recuerdo bien el número de alumnos, pero sí que éramos bastantes y de diferentes edades. En 1967, realicé el examen de ingreso en el Instituto Agustín Espinosa de Arrecife. En aquella época, para poder acceder al instituto, pues había que hacer previamente un examen de ingreso, obteniendo la calificación de admitido. En el año 67-68, por poner una fecha, inicio primero de bachillerato. A no existir infraestructura propia, durante los 2 primeros cursos los hicimos en el salón parroquial, es decir, anexo a la iglesia de Aría. Las clases eran mixtas, pero los recreos eran aparte. La plaza de Aría dividida en 2 partes, una para los chicos y otra para las chicas. Los chicos también utilizábamos el canuto, conocido allí en Aría, entre la sociedad y el Museo Sacro, y jugábamos al quemado. Las clases de educación física las dábamos en el terreno de lucha, que estaba en el patio de la Tegala, que es la sociedad de Aría. 69-70 nos trasladamos a lo que hoy es la residencia escolar de Aría, reconvertida en colegio libre de adoptados, y ahí terminamos el bachiller superior, es decir, sexto y reválida. Unos años más tarde se construyó el nuevo instituto en la ubicación actual. Coge la dirección doña María Luisa Perdomo Sosa. Terminado el bachiller superior y gracias a una beca en la Universidad Laboral de La Laguna, realizo los estudios de ECO en el Instituto Masculino de La Laguna, hoy Viera y Clavijo. De los profesores o maestros que me dieron clase, recuerdo a don Enrique Dorta, Alfonso, don Pedro Perdomo Reyes, fallecido, don Domingo Pérez Núñez, don Jacinto, militar que nos daba educación física, nos daba física, don Antonio Molino, fallecido, que era el médico del pueblo, nos daba matemáticas, química, don Domingo Valenciano, Mabela, que nos daba francés, Modesta, entre otros profesores. De mi paso por el Colegio Libre de Adoptados de Aría, recuerdo con extraordinaria claridad a doña María Luisa Perdomo, directora, y por supuesto los ejercicios espirituales que se desarrollaban en Nazaret. Iban bastantes alumnos. En el 79, después de haber realizado el servicio militar en Valencia, inicio los estudios de magisterio en la Escuela del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria, obteniendo la diplomatura en Educación General Básica por la especialidad de Ciencias Humanas y el acceso directo al cuerpo de maestro. En mi experiencia profesional he pasado por unos cuantos, o por no decir numerosos, centros. Inicio mi andadura profesional en el curso 83-84 como maestro en la Escuela Unitaria de SO. Posteriormente, 84-86, maestro en Ignacio Aldecoa de Caleta del Cebo, de Caleta del Cebo, La Graciosa. Ahí fui secretario y director respectivamente. En el curso 86-89, maestro en Alfonso Espínola de Teguise, donde fui secretario. 89-92, maestro en la Residencia Escolar de Aría.
Del 90 al 92 secretario del Consejo de Residencia, 92-94 estuve en el SEIT San Juan de Aría, y de 95-97 ahí estuve en el SEIT San Juan como secretario, y posteriormente desde el 1 del 7 hasta el 2004, del 98 hasta el 2004 fui director. Maestro de apoyo en el Servicio de Inspección de Educación de Lanzarote desde el 1 del 9 del 2004 hasta el 31 del 8 del 2006. Director del SEA Organa de Arrecife desde el 2006 hasta el 2013. Impartición de cursos sobre proyectos de sensibilización y generalización del programa Pincel en los centros educativos de la isla. Impartición de diversos cursos para docentes sobre usos educativos de recursos informáticos para infantil y primaria. Asesoramiento e impartición de diferentes cursos sobre el programa de gestión económica de los centros educativos de la isla. Ponente en un curso sobre gestión económica dirigido a administrativos y secretarios a través del ICAP, Instituto Canario de Administración Pública, en el IES Blas Cabrera Felipe de Arrecife. De un curso sobre el funcionamiento del programa Pincel FOSPRO del ICAP en el Centro de Profesores, realización de varios cursos sobre teleformación, régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, en este caso como alumno, cursos sobre tutor en el aprendizaje a través de la teleformación, programa Medusa, pregonero de las fiestas de Santa Bárbara en el año 2006, pregonero de las fiestas de María Auxiliadora de Argana Alta en el año 2011, desde el curso 2013-14 hasta la actualidad, estoy en comisión de servicio en la residencia escolar de Aría, y en estos últimos dos cursos estoy en la residencia del Instituto Marítimo Pesquero de Arrecife. El 13 de abril de 2016 me concedieron, recogí la medalla Viera y Clavijo concedida por el Gobierno de Canarias en el IES Cabrera Pinto de La Laguna. Compañeros de profesión de aquella época, he puesto algunos, pero sería una lista enorme. Juan Santana, Irene Parrilla, Pedro Pérez, Carmen Rosa Márquez, Carmen Sepúlveda, Ángeles Cabrera, Domingo Valenciano, Juan Pedro Betancor, Juan Pedro Rodríguez Hernández, María Teresa Robaina, María Dina Reyes Espino, Fátima Ní, Esteban Betancor, Rosa Clara, Armas Castro, Celia Villalba, Juan Pardiña, Juana María Perdomo, Cito Santiago Perdomo Pérez, Carmen Gloria Figuera González, Adolfo Barreto, Roberto León Marante, etc. Por no cansarle, yo creo que hay una muestra de todos los que han estado conmigo a lo largo de estos años y muchísimos más. Siempre he mantenido un trato exquisito con los padres de los alumnos. La participación y la colaboración con las familias, dispensando un trato exquisito, ha sido uno de los objetivos prioritarios, no solo como docente, sino también cuando he tenido responsabilidades directivas. En relación con los alumnos, en lo referente al respeto, las cosas han variado bastante en la actualidad. A lo largo de mis años de profesión siempre he procurado dispensar a los alumnos la atención y el trato que se merecen con una actitud siempre positiva. Hace años los valores familiares y sociales eran muy diferentes a los actuales. Hoy está todo más diversificado y las normas y valores educativos están más en entredicho. En otra época la figura del maestro, el profesor e incluso personas mayores recibían un trato diferenciado o diferente a los momentos presentes. Me dio clase, en una ocasión me dio clase cuando estudiaba magisterio, pero anteriormente a eso, cuando nombré el salón parroquial, los dos primeros cursos de bachillerato, don Enrique, tuve el honor, y lo tengo que decir así, que don Enrique me diera clase. Fue una persona que a mí me encantó, la forma de expresar sus ideas y de explicar sus lecciones. Don Enrique, como se sabe, pues es una persona que, digamos que fue una de las fundadoras de la academia,
que quizás la educación en Aría, a lo mejor hoy día, y no sé si no quisiera exagerar, pero yo creo que quizás hoy día no se entendería la educación en Aría si no hablamos o si no tenemos, digamos, la idea presente de que estuvo don Enrique detrás de la academia. Y gracias a eso, y aquí no me equivoco, muchísimos jóvenes de la época, mayores que yo, estas personas que hoy día tienen alrededor de 70 o 70 y pocos años, tuvieron la gran oportunidad de estudiar. La academia supuso, en ese momento fue la antesala, digamos, para que estos alumnos estudiaran, estos jóvenes de la época, porque después daba clase en su casa y luego ya posteriormente encontraron un lugar para ello, ¿no? Pero fue la antesala para la creación del Colegio Libre Adoptado de Aría, que eso es fundamental. Yo sé que don Enrique fue un luchador por conseguir ese instituto de enseñanza secundaria para Aría, ¿no? La academia, sin lugar a dudas, supuso la gran oportunidad para que muchos jóvenes del pueblo realizaran sus estudios, así de sencillo y así de duro, ¿no? Don Enrique, pues yo que conozco parte de la biografía de él, porque no en vano, pues una persona que estaba bastante cerca de mi familia también, era una persona muy culta. Yo recuerdo que cuando él estuvo, porque me lo comentaba, había estado para sacar el doctorado en Navarra, que pude comprender que aquellos libros, aquellos tomos, escritos completamente en latín, es decir, que era una persona muy ilustrada, muy culta, ¿no? Doctor en teología, políglota, porque aparte del latín, como hablaba 3 idiomas, inglés, francés, alemán, es decir, que era una persona de lo más espectacular que nos podemos encontrar en el municipio. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, porque lo oía en mi casa, don Enrique está entero predicando el sermón de las 7 palabras o los sermones. Era una persona muy requerida por todos los lugares para que expresara sus sermones, porque tenía una oratoria quizás de lo más espectacular. Yo cuando niño en la iglesia de Magues, aquel hombre, cuando decía el sermón, empezaba en un tono muy suave, muy tranquilo, hablando de la Virgen María o de cualquiera de... Y luego, a medida que iba avanzando, se iba increciendo, ponía una energía, un ímpetu en lo que decía y no se equivocaba. No, las palabras no se equivocaban. Se ve que don Enrique se preparaba muy bien los sermones y, aparte que era una persona inteligente, aquello siempre lo tendré guardado. Y de hecho lo tengo por aquí, el sermón de las 7 palabras, qué arte, requerido para predicar en numerosos lugares, ¿no? María Luisa, cuando se inició el Colegio Libre Adoptado, del que yo pertenecía a la primera promoción del instituto, el director, que era un hombre, era don Luis, creo que se llamaba, no me acuerdo del apellido, pero ya 2 cursos más tarde, ya estábamos en tercero, apareció doña María Luisa Perdomo. También tengo que decir que fue un auténtico lujo contar con esta mujer en Aría. Creo que también es otra de las personas la que, sin temor a equivocarme, sería de las personas que junto con don Enrique contribuyeron sobremanera a que en Aría hoy tengamos lo que tenemos, el instituto y el orgullo de todo un pueblo. Yo creo que fue muy reconocido la labor realizada por doña María Luisa. Ella, como saben, es de Nazaret, nació en Nazaret. Y sí, fue en el curso en tercero, hacíamos tercero, cuando ya me parece que era en tercero, no estoy muy seguro, 68, 69, cuando apareció doña María Luisa, ¿no? Doña María Luisa le reconoce el Ayuntamiento de Aría, le concedió el premio Aría en 1997. Doña María Luisa me consta de que realizó numerosas gestiones para la creación del IES Aría, transformando el Colegio Libre Adoptado en lo que era una extensión del Instituto de Bachillerato de Arrecife, el Blas Cabrera Felipe, ¿no?
En el 91, bueno, fue cuando doña María Luisa fue la pregonera de San Juan. Y gracias a su extraordinario trabajo en el municipio de Aría, en junio de 1988 le conceden el título de hija adoptiva. Doña María Luisa goza de gran prestigio en nuestro municipio, persona entrañable y muy querida por su gran humanidad y sencillez. Bueno, yo creo que para los alumnos de La Graciosa, la residencia escolar de Aría fue un punto o fue un aspecto muy, muy interesante. Yo creo, o más interesante, importante, porque fue para los alumnos de La Graciosa la gran oportunidad de estudiar, porque el círculo de La Graciosa era muy cerrado, muy limitado, y eso les abrió las puertas pues hacia un futuro muchísimo mejor. Yo tengo como dije anteriormente, estuve 2 cursos en La Graciosa y en esa época, estamos hablando de la época de la EGB, de la Ley General de Educación, es decir, que ya eso fue en el curso 84-86 cuando yo pasé por allí, pero siempre animaba a los alumnos a que una vez que terminada la EGB fueran para Aría, y fruto de eso había muchos alumnos de los que yo tuve de esa época que hoy unos son abogados, otros son psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que personas que estudiaron, enfermeras, etcétera. Son personas que, gracias a la residencia escolar de Aría, fue la gran oportunidad para estudiar. Y hoy día, a lo mejor en menor medida, yo creo que antes venían más, ha supuesto la gran oportunidad para el devenir futuro de estos jóvenes que hoy ya tienen en torno a los 40 años. Los tiempos actuales ya no es lo mismo. El alumno antes era más respetuoso, más con la figura del maestro. No quiero decir que los de ahora no lo sean, sino que los de ahora son diferentes. Todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y entonces digamos que la figura del maestro pues se ve de otra forma. El maestro digamos que sí ha cambiado su perfil, porque también en aquella época el maestro era para todo. Ahora el maestro, digamos que el que es de primaria pues da sus materias, pero luego ya vienen los sustitutos. Es decir, que interviene mucha gente en la misma aula y eso, quieras o no, en niños de estas edades pues dificulta un poquito las cosas. Es que el tema de la autoridad, pues yo no sé, sabes que se habla mucho de autoridad y sobre todo los más entendidos que uno, pero sí, quizás yo creo que más que autoridad sería volver a lo que yo hablaba antes de los valores, volver a recuperar los valores familiares, ¿no? Que en la familia se eduque por eso, que el maestro es una persona que hay que respetar y obedecer. Lo que pasa que hoy día parece que hasta eso está cuestionado por la familia o por lo que sea. Estamos en un contexto de la vida y las influencias que reciben los chicos son tantas que es muy complicado, yo creo, hasta para las propias familias. Y para concluir voy a terminar con una frase que escribieron los profesores y profesoras en un libro que me regalaron como compendio, como recopilación de mis 7 años de director del CEA Organa, con un claustro de más o menos 55 profesores. Ante todo, espero que el día de mañana se me recuerde no solo como buen docente, sino sobre todo como buena persona. Porque eso lo decía yo en los claustros, ¿no? Y ellos parece que se hicieron eco de esa cosita y cuando me despidieron del CEA Organa, pues escribieron esta frase y yo creo que esto pues a mí me llega al alma porque dignifica bastante las cosas, ¿no? Digo.